Vamos a considerar un ejemplo sobre asíntota de función racional, pero para poder verlo no lo vamos a ver directamente, sino luego de hacer el estudio completo de la función. El lector estudiante que llegó a esta instancia ya lo puede hacer. Vamos a considerar la función x² sobre x menos 1. Esta función tiene dominio en todos los reales menos el 1, por ende es continua en todos los reales menos el 1. Si hacemos su derivada primera, es la derivada del numerador, 2x por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por el denominador derivado, que es 1, sobre el cuadrado del denominador. Después de hacer la distributiva correspondiente aquí y trabajar algebraicamente el numerador, llegamos a esta expresión. Esta expresión, que es la función derivada primera, es continua en todos los reales menos el 1, por lo tanto la función es derivable en todos los reales menos el 1. ¿Cuándo es 0 esta expresión? Cuando el numerador es 0, es decir, cuando x es 0 o x es igual a la 2. Esos son nuestros puntos críticos. Ahora vamos a analizar la monotonía de esa función. ¿Cuándo es positiva? Tenemos dos opciones para hacerla. Una es mirando que esta función es positiva cuando el numerador es positivo, porque el denominador siempre es positivo, y eso ocurre cuando la parábola es positiva y está por encima del eje x, y esto ocurre cuando x es menor que 0 o mayor que 2. Ahí f crece. La otra opción es hacerlo con la viborita, que es la consecuencia de Bolzano combinado con permanencia del signo, ver los signos a la izquierda de 0, entre 0 y 2, y a la derecha de 0, y llegar a una conclusión similar. Luego vemos, yo sigo con la parábola, cuando la derivada primera es negativa. La derivada primera es negativa cuando está por debajo del eje x, es decir, para x entre 0 y 2, ahí f decrece. Si vemos el esquema, a la izquierda de 0 la función crece, entre 0 y 2 decrece y luego crece. Si primero crece y luego decrece, en 0 hay un máximo. Si primero decrece y luego crece, hay un mínimo. Nos vamos a la derivada segunda, que le propongo al lector estudiante que haga este trabajo. Tómese un momento para poder hacerlo y luego chequee que esta es la expresión correcta. Derivo el numerador, 2x menos 2 por el denominador sin derivar, menos el denominador sin derivar por el denominador derivado. Distribuyo sobre el cuadrado del denominador. Extraigo factor común 2x menos 2. Me queda x menos 1 al cuadrado menos x cuadrado más 2x sobre x menos 1 al cubo, que lo cancelo con el numerador. Si desarrollo este cuadrado y simplifico, me queda la expresión final 2 sobre x menos 1 al cubo. Esta expresión no existe en x igual a 1, es decir, la derivada segunda no existe en 1. Ese es nuestro punto de inflexión como punto de separación. Va a ser positiva cuando el denominador sea positivo, o sea x sea mayor que 1, va a ser convexa o cóncava hacia arriba. Va a ser negativa cuando el denominador sea negativo, o sea, x sea menor que 1, va a ser cóncava o cóncava hacia abajo. No es ni par ni impar. Se propone al lector estudiante que lo pruebe. Intersección con el eje x, esta expresión es 0 cuando x es 0. Y la intersección con el eje y la voy a obtener anulando x. Y ahí obtengo que es igual 0. Los límites de su comportamiento. A más y menos infinito, tengo infinito sobre infinito indeterminado, aplico Bernoulli-L'Hopital, derivo el numerador y el denominador, 2x sobre 1, me da más menos infinito. A 1 por derecha tiende a 1 en el numerador y a 0 por derecha en el denominador tiende a más infinito. A 1 por izquierda tiende a 1 en el numerador, a 0 por izquierda en el denominador tiende a menos infinito. Voy a las asíntotas. Recordemos que la función no está definida en 1. X igual a 1 es la asíntota vertical, es el punto de exclusión del dominio. Asíntota horizontal no existe porque los límites al infinito dan infinito. La asíntota oblicua, m, es el límite al infinito de f de x sobre x, que es x cuadrado sobre x menos 1. Distribuyo, me queda una indeterminación del tipo infinito sobre infinito, aplico Bernoulli-L'Hopital, 2x sobre 2x menos 1, vuelve a quedar la indeterminación, 2 sobre 2, 1. La asíntota oblicua tiene como
pendiente a 1. Nos falta h, límite al infinito de f de x menos 1 por x. Ahí tengo la función x cuadrado sobre x menos 1 menos 1 por x. Saco como un denominador x menos 1. X menos 1 dividido x menos 1, 1 por x cuadrado. Y x menos 1 dividido 1 por x, hago las distributivas del denominador, las cancelaciones correspondientes, me queda x sobre x menos 1. Si aplico Bernoulli-L'Hopital, derivo arriba y abajo, me queda 1. Conclusión, ¿cuál es nuestra asíntota oblicua? Y igual a x más 1. En el dibujo tengo la asíntota vertical, la asíntota horizontal. En 0 tengo un mínimo relativo. La función va a ser asintótica a la asíntota oblicua y a la vertical. En 2 toma el valor 4. La función va a ser asintótica a la asíntota vertical y a la asíntota oblicua. Ahí tenemos la gráfica completa, cuya imagen son todos los reales menos el abierto 0,2, ya que en 0 toma valor y en 2 también. Yo apelo a que este estudio lo reflexionen y vuelvan a verlo por ustedes mismos. Con esto completamos la segunda parte del estudio de asíntotas oblicuas con el ejemplo correspondiente. Nos vemos en un próximo video. Gracias por su atención.